bendiciones, bendiciones en este momento de gracias al Señor. Vive Jesús, bendigo al pueblo de Dios y a los amigos, vive Jesús, y a estos medios que nos dejan transmitir la palabra del Señor. Vive Jesús, bendiciones en este día, vive Jesús. Te doy gracias, Señor, por tu amor, te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por todas las bendiciones, Padre Santo, Señor, Padre bueno. Alabo, Señor, y glorifico, Señor, tu nombre, porque tú eres santo, mi Dios, aleluya. Tengo un problemita, vive Jesús, por la boca, tengo una operación que me hicieron y tengo puntos en mi boca, todavía no han sido quitados, vive Jesús, pero le doy gracias al Señor porque nada me detiene, vive Jesús, para que pueda predicar la palabra del Señor, vive Jesús. Y en la predicación anterior he estado dando testimonio de qué fue lo que pasó, vive Jesús, aleluya. Y siempre, vive Jesús, aleluya, el enemigo trata y Dios permite, pero eso no va a detener, vive Jesús, para traer la palabra del Señor. Y en este momento voy a predicar de Isaías 42, versículo 18 en adelante, vive Jesús, aleluya. Y dice: Israel no aprende de la disciplina, vive Jesús, aleluya, poderoso santo, porque tú eres santo. Dice así: sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver, vive Jesús. Mirad para ver. Alabado sea el Señor, poderoso santo. Dice: ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como mi siervo? Siervo de Jehová, vive Jesús, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla, vive Jesús. Mas este es pueblo saqueado, pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituir, vive Jesús. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley, vive Jesús. Por tanto derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso, vive Jesús. La palabra del Señor habla y se interpreta por sí sola, vive Jesús, aleluya. Desde que Israel salió, vive Jesús, de Egipto, nunca aprendió ni vio lo que Dios quería hacer con él. Dios quería ser un pueblo escogido, un siervo que Dios mandara y las naciones temblaran y lo vieran, vive Jesús. Dios hizo milagros y prodigios allá en Egipto, vive Jesús, para que Israel se diera cuenta de que cuando estuviera en el desierto no se echara hacia atrás, porque el Dios que destruyó a los egipcios era el Dios que los estaba guiando, vive Jesús, por el desierto.
Muchas veces Dios nos quiere guiar a nosotros y nos envía a llevar la palabra del Señor y nosotros cogemos miedo. Tenemos miedo de a veces tocar hasta las puertas, vive Jesús, para llevar la palabra del Señor. Tenemos miedo de dar mensajes en la iglesia y tenemos tanto miedo que el Señor nos use, vive Jesús, porque no confiamos en el Señor. El Señor llama sordos, vive Jesús, y ciegos a todo aquel que no hace la voluntad de Dios. Si nosotros caminamos en el tiempo, vive Jesús, y caminamos en este tiempo y miramos y vemos todo aquello que tenemos ojos y oídos, debemos de hablar qué es lo que está pasando en Israel hoy en día. En la palabra del Señor se está cumpliendo, vive Jesús. Porque en este tiempo, primeramente, ellos rechazaron al Hijo de Dios, aquel llamado Jesucristo, aquel llamado el Cristo. Lo rechazaron, vive Jesús, por celo, porque los grandes fueron los primeros que se levantaron en contra de él, y después toda la gente siguieron. Muchas veces pastores, directores, concilios se levantan en contra de un predicador y la iglesia los respalda, la iglesia los sigue, vive Jesús, porque son todos sordos, son todos ciegos, vive Jesús. Y yo hablo por la experiencia de mi vida, vive Jesús. En este tiempo Dios está llamando a través de la naturaleza a una iglesia que está dormida. Está diciendo el pueblo de Dios, Israel, el pueblo de Dios, donde Israel no es el pueblo de Dios porque Israel rechazó a Jesús. Sí, Dios tiene una promesa, y Dios tiene una promesa de que al final, vive Jesús, Israel se va a dar cuenta y va a aceptar. Pero mientras tanto, nosotros los que hemos aceptado a Jesucristo somos el nuevo retoño, el nuevo Israel, vive Jesús, que aceptó a Jesucristo y que se está llevando, estamos llevando la palabra del Señor, sea como sea, vive Jesús, aún a través de estos medios que mucha gente los están usando para enriquecerse ellos mismos, vive Jesús. Mucha gente están usando estos medios para hacer un nombre, vive Jesús. Pero todos aquellos que hemos sido justos y fieles al Señor, vive Jesús, nos hemos mantenido con la palabra del Señor. Y en esta lectura, vive Jesús, dice que Israel no aprende la disciplina. Porque cuando Israel fue atacado por los enemigos, ellos no clamaron a Dios. Ellos lo primero que hicieron fue que responder ojo por ojo y diente por diente. La ley que Israel siempre ha vivido, vive Jesús. Porque muchas de estas personas en el Viejo Testamento, cuando no clamaban a Dios y se iban a pelear, perdían la guerra. Vive Jesús, porque no consultaban a Dios, no se humillaban, no oraban delante de Dios pidiendo dirección de Dios, vive Jesús. ¿Y cuántas vidas nos han costado por esta nación no pedir? Vive Jesús, cuenta Dios, la nación de Israel, y tanto la nación de Israel como la nación de Estados Unidos, donde esta nación el Señor la usaba para expandir la palabra del Señor, donde el Señor la usó para
respaldar a su pueblo, donde vinieron refugiados el pueblo de Dios y muchas naciones, donde se le abrían las puertas, vive Jesús, y se recibían todos los que venían, vive Jesús. Pero tenían algo malo, que no le ponían leyes, le daban libertad, pero los que venían tenían libertinaje, vive Jesús, y trajeron sus malas costumbres, vive Jesús, y contaminaron al pueblo del Señor, vive Jesús. Por eso el Señor decía que Israel no se juntaran con otras naciones para que no se contaminaran, vive Jesús. Y esa gente que vinieron aquí a Estados Unidos, vive Jesús, trajeron mucha idolatría. Y la gente que vivía aquí, primeramente que se levantaron con principios y valores, se juntaron con toda esa gente que estaban en la idolatría, vive Jesús. Y eso es lo que le ha pasado a Israel, que también se ha juntado con gente de otros pueblos, vive Jesús, que han traído idolatría. Y usted va por las calles de Jerusalén, vive Jesús, gente cuentan, yo nunca he estado, pero cuentan de que allí todo lo que se ve es idolatría, vive Jesús. Y entonces después dicen que Dios los está bendiciendo, vive Jesús. Dice que Dios siempre ha tenido un celo por Israel, pero el celo se acabó cuando ellos rechazaron a Jesucristo como su único Salvador, vive Jesús. Porque la palabra del Señor tiene que cumplirse, vive Jesús, porque para Dios llegar a los gentiles, pues Israel tenía que suceder, hacer esas cosas, vive Jesús, y para que todo caiga en el molde que Dios quiere que caiga, todas esas cosas que están sucediendo tienen que suceder, vive Jesús. Que dice, ¿por qué Dios permitió que Adán pecara, vive Jesús? Porque Dios tenía un plan, vive Jesús, y el enemigo siempre ha tratado de eliminar ese plan de Dios, vive Jesús, usando la misma herramienta que Dios ha usado para levantar a un pueblo. Porque cuando allá en el Edén fue y usó a una serpiente para hablar con la mujer, y la mujer hizo caer al hombre. El enemigo ha usado la base principal a la mujer para tumbar al hombre, y muchas veces las mujeres son más útiles para caer en la idolatría que muchas veces los hombres, porque dice la palabra del Señor que cuando Jacob estaba trabajando con Labán, o sea, con el papá de la esposa, vive Jesús, la esposa de Jacob se llevó los ídolos de su padre, los escondió, vive Jesús. Y estoy seguro que ella siguió tirando toda esa idolatría, vive Jesús, aleluya. Y cuando el rey Acab estaba, también la mujer Jezabel, que era una idólatra, vive Jesús, también hacía todas esas cosas, vive Jesús. Y muchas veces nosotros tenemos que tener cuenta, vive Jesús, y por la experiencia, por la disciplina que Dios nos pone, nosotros tenemos que aprender y no dejarnos caer, vive Jesús.
Muchas veces uno tiene que aprender por la disciplina. Yo aprendí por la disciplina no echarme hacia atrás, porque cuando Dios me llamó, que yo me iba a ir saliendo, no hice caso. Estuve como 2 meses paralizado, que casi no me podía caminar, vive Jesús. Y mientras estuve ese tiempo, Dios estuvo bregando conmigo en todo el tiempo y llamándome, me decía, te necesito, vive Jesús. Hasta que entonces seguí peleando con el Señor, pero Él me venció, vive Jesús, y volví a las cosas del Señor. Yo aprendí por la disciplina, vive Jesús. Pero Israel no ha aprendido por la disciplina, vive Jesús, porque dice la historia que los israelitas siempre han sido de duro corazón. Eso lo dice la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, vive Jesús. Yo a veces no traigo, vive Jesús, los apuntes de donde lo dice, porque yo quiero que el pueblo de Dios sea curioso y lea todas esas historias. Busquen el libro de Ezequiel y lean el libro de Ezequiel completo para que ustedes vean, vive eso, el libro que Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, más de 100 veces, vive Jesús, como fue llamado Jesús, hijo de hombre. Y tanta historia bonita que hay en la palabra del Señor, vive Jesús, que la gente mejor prefieren estar viendo novelas, estar dándole like a esos chistosos que están haciendo chistes a través de estos medios, y a través de los medios vive Jesús para enriquecerse, vive Jesús, y hacerse de popularidad, ser populares, ser grandes. Pero los que traen la palabra del Señor apenas lo ven, vive Jesús. El Señor me ha traído a través de estos medios, y todos aquellos que lo vean van a ser bendecidos. Los que se hagan sordos y ciegos, pues ya saben el pago que Dios tiene para cada uno, vive Jesús. Porque por ahí se levantó un artista y ya los 2 o 3 días estaba predicando y dando testimonios, y eso se sentían los gritos en las iglesias, donde quiera que él ha ido, estaban aplaudiendo lo más que a Jesús, vive Jesús. Y es preciso ver la gente que cogen a verlo, porque tal fulano se convirtió al Señor, vive Jesús. Pero Jesús no vino a buscar popularidad. Jesús vino a buscar un pueblo justo, un pueblo fiel, vive Jesús, que alabara y glorificara a Dios. Yo me acuerdo en los 60, vive Jesús, que los Beatles dijeron que ellos eran más famosos que el Señor, y toda esta gente que han sido y han hablado en contra de las cosas de Dios, Dios los ha eliminado, vive Jesús, porque los enemigos Dios los elimina, vive Jesús. El presidente de Venezuela se puso a hablar de Israel y lo maldijo, vive Jesús, y el Señor lo exterminó con un cáncer, vive Jesús. Contra mí se levantó un pastor y dijo que yo era un hijo del diablo, y el Señor lo exterminó con un cáncer, vive Jesús. Y aunque yo lloré y le pedí misericordia al Señor por mi pastor, pero el Señor dice, siervo, no lo hizo en contra de ti, lo hizo en contra de mí. Porque cuando alguien se levanta en contra de un siervo de Dios, se levanta en contra de Dios, vive Jesús. Y todos los que le cierran la puerta a la palabra del Señor, no está cejándole las puertas a la palabra ni al siervo que la está llevando, sino la está cejando las puertas al Señor, vive Jesús. Y aunque nosotros somos humanos y nos enfermamos, pero Dios nos bendice y Dios nos da fortaleza y Dios nos levanta, vive Jesús. Y le doy gracias al Señor por la misericordia, por el amor y tantas cosas que Él ha hecho conmigo, vive Jesús, que no siendo merecedor, vive Jesús, el Señor siempre me ha bendecido, vive Jesús.
y le pido, vive Jesús, que sigan pasando estas grabaciones, palabra del Señor hacia adelante, vive Jesús, a su familia, vive Jesús, porque estamos en tiempos peligrosos. Va a venir enfermedades, va a venir hambre, guerras, todavía las que hay, eso es poco, vive Jesús. Y todo se seguirá multiplicando. El Señor me dice, siervo, todo ha sucedido desde que la tierra es tierra, desde que hice el mundo, pero en estos tiempos va a ser de gran ímpetu. Todo lo que venga va a ser de gran ímpetu, vive Jesús. Y la palabra del Señor se está cumpliendo, vive Jesús, porque dice por aquí en una parte de Isaías 43 que el desierto habrán ríos, vive Jesús, y verdaderamente, vive Jesús, hay que darle importancia a la palabra del Señor. Léete, vive Jesús, Isaías 42, versículo 15 en adelante, y el capítulo 43 de Isaías, para que vea qué bonita es esa historia. Y el 44 dice, Jehová es el único Dios, no hay otro Dios, dice Isaías 44. Vive eso, si tú le estás sirviendo a otro Dios, no hay otro Dios a través de su Hijo amado Jesucristo y el Espíritu Santo que Él nos los ha dado para que esté con nosotros, nos guarde, nos cuide, nos redarguya. Vive Jesús. A veces vamos a hacer algo malo y sentimos que el Espíritu Santo está diciendo, oh, eso no me agrada, vive Jesús. Son 3 personas que trabajan a través de una, y Dios está llamando en este tiempo. La iglesia está dormida y la iglesia le va a pasar como a las vírgenes, que solamente habían 5 que estaban despiertas, preparadas, y otras 5 se quedaron. La iglesia que se quede, la persona que se quede, que va a pasar todas estas cosas, el que quiera salvar su vida va a tener que llegar al cielo sin cabeza, porque el anticristo le va a cortar la cabeza. Aquella gente que todavía están adorando a Israel como pueblo de Dios se está olvidando que Dios tiene un pueblo que está en todas las naciones, vive Jesús. Y ese pueblo se llama el pueblo cristiano, y a través de la era cristiana estamos en el reinado de Jesucristo, y a través de la era cristiana es que el Señor está levantando un pueblo, pero es en todas las naciones, no en Israel, vive Jesús, sino en todas las naciones de la tierra, y todas las naciones de la tierra doblarán rodillas delante del Señor. Que Dios te bendiga, vive Jesús. Bendiciones, bendiciones. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por tu amor, por tu misericordia, Padre Santo, y que esta palabra, Señor, llegue a esos oídos sordos, que sean destapados, y a esos ojos que, Señor, vean como el ciego del Siloé. Padre Santo, Señor, y tu palabra sirva para un momento que puedan abrir los ojos, Señor, y ven todas las cosas que están pasando, y escuchar, Señor, y seguir hablando de tu palabra mientras haya tiempo. Gracias, Padre y Espíritu Santo. Amén. Amén.